mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo la segunda parte de un video que tuvo mucho más éxito del que me esperaba. El video de 25 títulos que me hicieron leer el libro o 25 títulos que me gustan muchísimo. Y pues en esta ocasión les traigo 20 títulos más que yo creo que podrían también invitarlos a leer el libro o que les pueden parecer simplemente muy buenos títulos. Entonces, sin mucho más preámbulos, vamos a hablar de estos títulos. El primero de ellos y el libro que desde que vi el título dije, tengo que hacer una segunda parte de este video, es el de Me alegro de que mi madre haya muerto, de Janet McCurdy. Este libro se convirtió en una sensación hace unos meses o semanas que salió y bueno, la razón creo que es simplemente el título y esta memoria que nos habla de la historia de pues la autora, que es Janet, y que nos cuenta cómo es que el hecho de que su madre haya fallecido fue algo que le ayudó a tener un poco más de paz mental, de libertad, de independencia y de darse cuenta que tenía una relación un poco tóxica con ella. Entonces, este libro y este título en particular me pareció súper bueno porque creo que cumple con todas las características que debe de tener un buen título de libro. Es atractivo, es controversial, es polémico, te llama mucho la atención y lo más importante es que te dan ganas de leer el libro. Entonces, este sin duda creo que es uno de los mejores títulos de libro que existen en toda la literatura. El segundo libro que les quiero mencionar es el de ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. Este puede parecer un título así como que simple, sin embargo creo que sí se hace una pregunta súper importante y justo en la introducción de este libro el autor habla de ¿por qué dormimos? ¿No? De hacerse esta pregunta tan básica pero al mismo tiempo tan compleja de responder, porque al final es algo que hacemos todos los días, es algo a lo que le dedicamos, si todo sale bien, un tercio de nuestras vidas y sin embargo no sabemos exactamente cuáles son las razones por las que dormimos o por qué tenemos la necesidad de hacerlo en cuestión biológica. Y por esta razón, este título y en realidad este libro me parece espectacular. Si les interesaría saber un poco más de por qué dormimos, cuáles son todos los beneficios de dormir y las desventajas de no hacerlo, este libro de verdad es una joyita. El libro número 3 es Trabajos de mierda o Bullshit Jobs de David Greer. Este libro puedo decirles con certeza que es uno de los libros que más ha impactado en mi vida y debo de reconocer que el título también es una de las razones por las que creo que llamó mi atención. Pero fuera del título, este es un libro que aborda el tema de los trabajos, de por qué sentimos que trabajar es algo importante en nuestras vidas y creemos que el trabajo casi nos representa como personas. Es un libro súper interesante que habla de pues toda la historia del trabajo, del tiempo, de en sí la perspectiva que tenemos sobre trabajar y todo lo que implica. Y es un libro que le recomiendo muchísimo si están dudando de sus trabajos, si están dudando de hacia dónde vamos como humanidad y por qué estamos tan obsesionados con la idea de trabajar y de tener que trabajar para ganarnos la vida. De verdad, este libro es magnífico y aparte tiene un título espectacular. El cuarto libro del que les quiero hablar es La montaña eres tú, de Brianna West. Este es un libro que habla sobre el autosabotaje, la autoduda y en sí el no confiar en nosotros mismos para hacer cosas. Y en este libro en particular la autora habla de todo el aspecto psicológico y mental que muchas veces nos complica pues hacer cosas. Y es un libro que me gustó bastante y que creo que también tiene un título muy bueno porque al final es que muchas veces nuestro obstáculo mayor somos nosotros mismos y el representarlo con la montaña eres tú, o sea, lo que tienes que superar y lo que tienes que subir y alcanzar es pues ese control sobre ti mismo. Me parece espectacular, es un muy buen título y es un muy buen libro si les interesa esa temática. El quinto libro del que les quiero hablar es el de How Not to Die o Cómo no morir de Michael Greger. Desgraciadamente la traducción en español la hicieron como Comer para no morir, que siento que no representa completamente el título que tenía en inglés. Pero bueno, independientemente de eso, me parece un título súper interesante y este también es uno de los libros más completos que he leído sobre nutrición. Si les interesa todo lo que está relacionado con la nutrición para prevenir enfermedades y para en sí tener una mejor salud tanto física como mental, este libro de verdad vale muchísimo la pena. El sexto libro del que les quiero hablar es Comer animales de Jonathan Safran Foer. Este libro habla, como el mismo título lo indica, de por qué comemos animales y si debemos seguir comiendo animales. Es un libro súper interesante en donde el autor recopila información tanto medioambiental como un poco cuestión ética, moral y también mucho de toda la cuestión cultural de por qué comemos animales y por qué lo seguimos haciendo. Y es un libro súper interesante, muy reflexivo que te lleva
a pues ver y considerar algunas cosas que tal vez no habías contemplado. Entonces, si les interesa un poquito la temática de por qué comemos animales, este libro es maravilloso y creo que también tiene un título fenomenal. El séptimo libro del que les quiero hablar es El arte de pedir, de Amanda Palmer. Este es un libro que se hizo después de que Amanda dio una plática de TED que se titulaba de igual manera El arte de pedir, y ella habla de lo importante que es no solo recibir o no solo pues esperar las cosas, sino de pedirlas. Una cosa que es muy importante, que puedes pedir apoyo a otras personas, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, a tu comunidad en general, y habla de cómo esto de pedir ha cambiado mucho su vida, su perspectiva, y le ha brindado la oportunidad de conocer mucha gente y de en sí pues tener muchas experiencias que de no haber hecho esas peticiones no las tendría. Es un libro súper interesante, muy entretenido, y de verdad se lo recomiendo muchísimo. Si son un poco más de, yo soy una persona independiente que no me gusta pedir cosas, creo que este libro de verdad les va a hacer cambiar bastante su opinión sobre el tema, y está muy bien escrito, también se lo recomiendo muchísimo. El octavo libro del que les quiero hablar es uno que también siento que tiene un título muy bueno, y es Desmorir, una reflexión sobre la enfermedad en un mundo capitalista, de Anne Boyer. Este libro, como creo que se pueden imaginar por el título, es el libro de una persona que padeció cáncer de seno y que nos cuenta un poco de cómo fue su experiencia, no solo con la enfermedad, sino con sufrir esta enfermedad en un mundo en donde todo está monetizado, en donde todo está cuantificado, en donde no hay tanto apoyo para la gente que está padeciendo alguna enfermedad. Y es un libro súper interesante, es muy pesado, hay muchas estadísticas, es también un libro emocionalmente demandante porque nunca sabes exactamente cómo va a acabar la situación de la autora. Entonces es un libro fuerte, pero al mismo tiempo siento que es un muy buen libro de ensayos, de reflexiones, de estadísticas, que te permite conocer un poco más de cómo se vive una enfermedad en la sociedad actual y en el mundo en que vivimos. Y de verdad vale bastante la pena. Si les interesa un poco conocer más la experiencia de alguien que padeció una enfermedad muy fuerte y cómo es que lidió con ella mientras trabajaba, mientras pues llevaba su vida porque necesitaba hacerlo en un mundo capitalista, este de verdad es una joyita. El noveno título del que les quiero hablar es Dinero Feliz, de Ken Honda. Hace muy pocos días leí este libro porque vi un podcast en donde salía este autor y me llamó mucho la atención la perspectiva que tenía sobre el dinero, sobre cómo debemos de agradecer el dinero que se nos presenta y también agradecer el dinero que dejamos ir. Un poco esta filosofía también medio Marie Kondo, y me pareció muy interesante porque no solo habla del aspecto cualitativo y más pues intelectual del dinero, sino que también habla de la cuestión emocional que tenemos con él. Y esta idea de el dinero feliz y como la forma en la que puedes ver el dinero como algo positivo y como algo más benéfico, me pareció muy interesante. Y si les interesaría un poco más esa cuestión de cómo ver el dinero desde otra perspectiva y cómo tratar con todo esto de una forma más emocional o desde las emociones, este es un libro que también les recomiendo bastante. El décimo título es uno de mis favoritos y es uno que se llama Utopía para realistas, de Ruth Verbragen. Este es un libro súper interesante que aún no acabo, pero lo que llevo me está encantando, y es básicamente un libro en donde el autor se empieza a cuestionar cómo es que podemos crear una mejor sociedad en el mundo en que nos encontramos, y considerando que no somos ni super idealistas ni super negativos. O sea, me gustó mucho esta idea de una utopía que en sí suele ser algo como idealista, pero desde una perspectiva más realista, basada en datos, basada en estadísticas, basada en experiencias, y en sí en un análisis bastante profundo y complejo de la situación, de lo que sabemos tanto de las personas como de los trabajos, como del medio ambiente. Entonces me parece un libro súper interesante si les interesa eso, si ustedes quieren como un cambio social idealista, pero no tanto, pero al mismo tiempo sí sentado en bases y realista. Este libro está muy bueno y el título me parece genial. El título número 11 me parece uno de los más atractivos y es ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith?, de Catherine Marshall. Este libro, como creo que se pueden imaginar, habla de economía, particularmente habla del trabajo que se hace mayoritariamente en la casa, o que es trabajo también considerado femenino, que muchas veces no se contabiliza cuando se habla del Producto Interno Bruto o en sí de todo lo que es parte de la economía y que la mantiene funcionando. Entonces en este libro la autora, a base de muchos ensayos, menciona cuáles son pues las cosas que no se contemplan en la economía, que ella cree que deben de considerarse,
Y también habla de que tal vez esta idea de que el hombre solo trabaja por sí y porque espera recibir una recompensa, porque vamos que es un ser egoísta, no es tan cierta, porque al final hay muchas mujeres y mucha gente que hace cosas por simplemente ayudar, por ser un apoyo, y habla de cómo podría cambiar la mentalidad y en sí, pues la ciencia de la economía si llegáramos a considerar esto, ¿no? Si dejáramos de tener en mente la premisa de que el hombre solo hace las cosas por interés propio y si la vemos como que en realidad podemos hacer otras cosas para ayudar a los demás. Es un libro súper bueno, muy bonito, con una perspectiva femenina muy buena y también pues considerando todas las cuestiones económicas, racionales y más frías y cuantitativas. Entonces me parece una muy buena lectura y aparte amo el título del libro, es una maravilla. Número 12 les tengo uno de mis libros favoritos que es Predictably Irrational de Dan Ariely, que en español sería algo así como Predeciblemente Irracional, aunque le pusieron Las Trampas del Deseo, otra de las traducciones de títulos de las que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, nadie me preguntó, ¿verdad? Y este libro habla de algunos comportamientos que parecen irracionales, pero que en realidad son muy predecibles. Entonces este autor es un investigador que se dedica a hacer varios experimentos para ver cómo reacciona la gente, sobre todo en cuestión de economía, de dinero, de finanzas, y qué es lo que los lleva a tomar decisiones. Y algo que han notado después de muchos experimentos es que tenemos ciertas formas predecibles de actuar, ¿no? Entonces en este libro explica cómo es que muchas veces no actuamos de manera racional, pero esta irracionalidad es predecible porque todos tenemos o tendemos a hacer esto, ¿no? Es un libro súper interesante, muy bueno y lo amo y amo el humor de Dan Ariely. Si quieren un libro así como de ciencia, un poco más social, económica, pero con un enfoque y con un tono más humorístico, este libro es genial. En el puesto número 13 les tengo un libro de productividad que me gustó muchísimo y que se llama El año de 12 semanas de Brian Moran. Este es un libro que, como creo que se pueden imaginar por el título, básicamente cambia un poco la perspectiva de planeación y en vez de pensar en 12 meses, él recomienda que pensemos en 12 semanas para aumentar nuestra productividad, para sentir que tenemos un periodo más corto para hacer las cosas y por ende ver resultados más rápido. Es una idea bastante sencilla, pero siento que el autor hace un muy buen trabajo de explicarla. Y si están buscando hacer proyectos un poquito más cortos o si quieren mejorar un poco su productividad, definitivamente les recomiendo mucho este libro. En el puesto número 14 les traigo uno de los libros y de los títulos que yo creo que más llaman la atención en la vida y es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Este libro les debo ahí el dato porque no recuerdo bien si el autor era neurólogo, neurocientífico o algo similar, pero el punto es que él trabaja con personas que tienen algún problema en el cerebro y en este libro nos cuenta muchísimos casos de personas que han tenido pues comportamientos extraños. Uno de estos casos es el de un hombre que confundía a su mujer con un sombrero porque le pasa algo que pues lleva a que no pueda reconocer a las personas y que incluso vea objetos como personas y viceversa. Y es un libro súper interesante, es un libro que en ocasiones se siente bastante técnico porque usa mucho vocablo y léxico médico, pero es un libro bastante interesante que nos permite pues darnos cuenta de lo importante que es el cerebro, de las muchas cosas que se hacen tan fácilmente que ni siquiera contemplamos qué pasaría si no funcionaran así y que nos deja reflexionando mucho sobre la identidad, sobre la persona, de repente se pone muy filosófico de qué es lo que en realidad somos. Y pues es un libro muy interesante con un título muy pero muy atrayente. En el puesto número 15 les tengo un libro muy cortito que se llama I'd Rather Be Reading o Preferiría estar leyendo de Anne Vogel. Este libro creo que no está disponible en español, pero si leen en inglés y son fanáticos a la lectura, creo que podría gustarles. Es un libro de como ensayos o pequeños artículos en donde la autora habla un poco de su experiencia leyendo y sobre todo de este deseo que muchas veces quiere leer más y que preferiría más leer que hacer otras cosas. Entonces creo que cualquier persona que guste de leer y que esté medio obsesionada con los libros va a disfrutar. En el puesto número 16 les tengo uno de los libros más reconocidos y yo creo que uno de los títulos más atrayentes de la vida y es Piense y vuélvese rico de Napoleon Hill. Este es un libro ya bastante viejito, sin embargo es uno de los bestsellers y es uno de los libros más recomendados cada vez que uno quiere conocer un poco de finanzas, economía, cuestiones un poquito de cómo mejorar nuestra situación financiera y demás. Y debo decirles que aunque hay algunas cosas aquí que están medio fumadas y no les recomiendo mucho,
Este libro me sorprendió para bien. Lo leí hace pocos meses y la verdad es que tiene unas muy buenas ideas, tiene algunos puntos muy interesantes de cómo conseguir trabajos, cómo mejorar un poco nuestro valor como personas, profesionalmente, en el aspecto de cómo nos podríamos vender mejor para una empresa, para un puesto o cuestiones similares. Y es un libro bastante interesante que también siento que tiene un título que va muy acorde con su contenido. Entonces, si les llama la atención, creo que vale la pena darle una leída. En el puesto número 17 les tengo otro de los libros y de los títulos que me gusta muchísimo y es Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima de Naomi Klein. Este es un libro que, como el mismo título lo indica, es un libro que se enfoca en el cambio climático y sobre todo cómo es que este nos tiene que obligar a cambiar nuestra forma de percibir el mundo, a cambiar nuestra forma de consumir cosas, a cambiar nuestra forma incluso de asociarnos. Y es un libro bastante detallado, periodístico, con mucha información, muchas estadísticas, y es un libro muy comprensivo que aborda muchísimas temáticas y que es sumamente interesante. Si les interesa todo lo relacionado con economía, política, sociedad, sociología, en general, todo lo relacionado con cuestiones medioambientales y el impacto que tienen en esta cuestión del cambio climático, de verdad este es un libro que vale muchísimo la pena. En el puesto número 18 les tengo uno de mis libros favoritos, uno de mis títulos más queridos y uno de los libros que más me ha hecho reír en la vida, y es Humanos, una breve historia de cómo lo jodimos todo, de Tom Phillips. Este es un libro que, como creo que se pueden imaginar por el título y el subtítulo, es un libro en donde se cuentan varios hechos históricos en donde los seres humanos han cometido ciertas acciones que han tenido consecuencias muy negativas, tanto para el medio ambiente como para la fauna, la flora e incluso para nosotros mismos, ¿no? Como muchas veces hemos cometido actos que han tenido, pues, efectos no deseados y que en más de una ocasión nos han dejado pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos o cómo solucionamos esto? Y es un libro muy chistoso, lleno de humor, pero también un libro muy interesante porque nos permite ver, como les digo, muchas de esas situaciones históricas en donde en muchas ocasiones, varias veces cometemos el mismo error, y creo que es un libro para aprender de la historia y para no cometer los mismos errores, pero con mucho humor. Lo recomiendo bastante. Después, en el puesto número 19 les tengo el de Homo Deus, una breve historia del mañana de Yuval Noah Harari. Yuval me parece uno de los mejores autores que tenemos en la actualidad, sobre todo uno de los autores que se está planteando mucho qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y en este libro, sobre todo, el subtítulo me llama mucho la atención porque dice breve historia del mañana, ¿no? O sea, como que lo que pensamos que va a suceder. Y es un libro bastante interesante. Debo decir que no estoy muy de acuerdo con todas las cosas que plantean y creo que apliquen a todos los lugares del mundo. Sin embargo, las ideas que se planta y algunas de las cuestiones que se hace creo que vale la pena hacerse. Entonces, si les interesaría saber un poquito más de hacia dónde creemos que vamos y qué es lo que podemos hacer o cómo podemos prepararnos para el futuro, este es un libro que podría ayudarnos. Y ya para concluir este video, en el último puesto les tengo Building a Second Brain o Construir un Segundo Cerebro de Tiago Forte. Este es un libro que también me parece muy interesante porque habla de esto de construir un segundo cerebro y creo que crea mucha expectativa el título de qué es lo que va a pasar. Y es un libro que habla de cómo pensar que nuestro cerebro va a recordar todo y va a almacenar toda la información que leemos y que vemos y que escuchamos es irreal. Entonces plantea el generar un segundo cerebro que puede ser electrónico o puede ser incluso pues manual, escrito, en donde recopilemos toda la información que aprendemos o cualquier cosa que nos llame la atención y también podamos conectarlo para desempeñarnos de mejor manera tanto en aspectos profesionales como personales y en sí pues para ser más productivos y para llegar a hacer más conexiones. Es un libro bastante interesante que si les llama la atención esa idea de cómo podemos pues mejorar un poco nuestro rendimiento, vale mucho la pena. Y bueno, esos fueron algunos de los títulos que más me llamaron la atención. Sé que tal vez me desvíe hablando de los libros, pero espero que estos títulos les hayan picado la curiosidad y si les gustó pues mi pequeña reseña, ojalá que se animen a leerlos. Casi todos valen muchísimo la pena y espero que les gusten. Ya para terminar, si ustedes también han leído libros gracias a sus títulos, no olviden dejarme los títulos aquí abajo porque me encantaría conocer esos títulos. Y ya saben que si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación, pueden dejarla también por acá. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren ver videos similares, no duden en ver este video por aquí. Y bueno, muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Bye.